¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. Un gusto. Bien, dame una impresión tuya sobre la economía hoy en el país. Complicada, digamos, con la caída del salario real, de los ingresos reales, que todos sabemos como consecuencia de la inflación, y por ende una caída muy significativa en el poder de compra, y en el consumo. Una economía que está todavía digamos, afectada por parte de esta cuarentena, como por ejemplo para algunos servicios, que bueno, que obviamente todos tenemos la expectativa que en tanto y en cuanto avance el plan de vacunación, las restricciones se van a ir levantando y por ende va a ir recuperando parte de la economía. Así que con preocupación por la inflación que no cede, y todo el mundo o entiende que hasta las elecciones no va a ceder porque el gasto electoral va a ser financiado con emisión. Con preocupación por el tipo de cambio, un tipo de cambio que hoy en el mercado blue ha cedido un poco, por lo que algunos medios hablan de algunas manos amigas que han ofrecido dólares para bajarlo de los 185 a 180, pero con el Banco Central interviniendo en el dólar legal y libre, que es el de la bolsa, para que el tipo de cambio no se dispare. Un tipo de cambio alrededor de 170 pesos, pero de nuevo con un esfuerzo de por lo menos 20 millones de dólares diarios por parte del central para ofrecer dólares ahí. Así que, y con un proceso electoral que cada vez lo tenemos más cerca y que genera una incertidumbre propia, de los procesos electorales en Argentina. Así que mi impresión, que creo que es la de la mayoría de los oyentes y de los ciudadanos, es con mucha preocupación por, bueno, cuándo la economía realmente va a consolidar esta recuperación y cuándo va a transformarse esa recuperación en crecimiento. Hasta que esto no suceda, tanto consumidores como comerciantes, productores y demás, estamos un poquito complicados, ¿no? Claro, José, vos no sé, supongo que habrás escuchado recién la pequeña introducción que yo hice al programa. Cualquiera sea que gane, vamos a suponer que gane la oposición y tenga 7 diputados más y hoy 13 senadores más. Me parece a mí que no cambia nada la cosa porque el poder está repartido y una parte de ese poder jamás va a votar en el Congreso un, por ejemplo, desarme de la CGT. Y entonces sabemos que los inversores que podrían venir a la Argentina vendrían en la medida que haya una profunda reforma laboral en el país y la están pidiendo a gritos. Y después el otro tema que es una reducción de la carga fiscal también, y es imposible hacerlo porque para eso hay que achicar muchísimo el gasto público y hoy, fíjate cuánto hay de gasto social en la composición del gasto público. A ver, la situación ideal, obviamente que es difícil de alcanzar, y es un poco lo que estás planteando vos, las reformas profundas que Argentina debiera encarar para transformarse en una economía competitiva. Pero me parece que esto hay que irlo, digo, al elefante hay que comerlo de a pedazos, dice el dicho, y a mí me parece que lo primero que hay que tratar de hacer es que deje de drenar las inversiones, de argentinos, incluso hacia el exterior. O sea, no solamente que no están viniendo inversiones, sino que fundamentalmente los argentinos no están reinvirtiendo en Argentina y buscan países limítrofes. Así que me parece, Rubén, que lo primero que habría que hacer es tratar de brindar condiciones más amigables para el capital, un poquito más de seguridad, un poco más de seguridad jurídica, para los inversores. Por eso no es indiferente el resultado de las elecciones, me parece, y no es indiferente el discurso que pueda hacer el actual gobierno respecto de, si tiene voluntad de arreglar con los organismos multilaterales o no. No es casualidad este giro que dio la vicepresidente los otros días. Me parece que no, digo, hay este giro que han hecho para la Pfizer. Me parece que, el gobierno más que nunca está mirando las encuestas y está leyéndolas, ¿no? Y en esa línea se inscribe no solamente la recuperación del consumo, que es deseable para todos, sino tener un discurso un poco más amigable con el capital. Hoy se le está pagando el Club de París. Cristina Fernández de Kirchner ha dicho que va a pagarle al fondo con los DEC,
cuando había presentado un proyecto para que eso no sucediera. Digo, me da la sensación que el gobierno entiende por dónde debe ir el discurso y la política para tranquilizar la economía como quiere Guzmán, cuestión que hasta ahora no lo estaba haciendo. Recién esta semana que pasó, probablemente asustado por los resultados de las encuestas que no conocemos, uno supone por cómo viró el discurso, pero digamos, me da la sensación que hay algunas cosas que se pueden ir haciendo, por lo menos para frenar el drenaje de inversiones al exterior, la salida de empresas de Argentina y tratar de, por lo menos, de mantener el empleo que actualmente tenemos. Fíjate, y en esto, digamos, concuerdo con vos, no hay ninguno de los candidatos, ni de la oposición, ni del oficialismo, que haya propuesto, digamos, como objetivo generar empleo, generar inversiones que generen empleo privado, ¿no? Siempre se habla de paliativo, de ayudar con subsidios. Recién hoy se está anunciando algún programa para generar empleo en la pyme, pero que se estructura más con la cuestión electoral que con una convicción de que Argentina, para salir de la situación en la que está, necesita inversión privada, necesita trabajo privado y que el Estado solamente puede ser un paliativo, pero no el motor que nos va a sacar de este atraso relativo que tenemos con los países de la región. A mí los discursos de la señora vicepresidente me hacen acordar a los principios de Groucho Marx, no sé si te acordás, de que decía que si a usted no le gustan mis principios, tengo otros. Ella da vuelta como un panqueque para cualquier lado, realmente es preocupante, ¿no? Pero volviendo al tema, ¿ves que haya en el Ministerio de Economía hoy en nuestro país algún tipo de carga ideológica? Te diría, Rubén, que el Ministerio de Economía es, dentro de lo que uno ve del gabinete, por lo menos en lo discursivo y en los hechos, aquel que está más alineado con el mercado digamos, de todo el gabinete, ¿no? La verdad que Guzmán en eso, por eso es que hay muchos que dicen, no me imaginé que lo estuviera defendiendo Guzmán en algunas personas que sostienen esta argumentación, lo cual creo que es cierto. De todos los integrantes del gabinete, sin lugar a dudas, es el más moderado y es el que entiende, por un lado, la necesidad de acordar con los organismos multilaterales para poder pensar en que Argentina, luego de hacer algunas otras cosas bien, pueda empezar a recuperar. Y por otro lado, es de los que entiende que la emisión monetaria no es la solución para el consumo ni para los países pobres, porque si no, como creo que ya lo hemos dicho en tu programa, si esa fuera la solución no habría países pobres. Todos los países tienen un banco central y todos los países podrían emitir. Si eso no se hace, si no lo hacen los países de la región, que también tienen un grado de pobreza insignificativa, pero no tienen los grados de inflación que tenemos nosotros, porque se han dado cuenta que el efecto monetario en la inflación es contundente. Entonces, digo, la verdad que, y eso me parece que Guzmán lo tiene claro, y es lo que brega, y es por eso que se esfuerza en las licitaciones como la del día de hoy, para tratar de captar los fondos que hacen falta para que el Estado pueda seguir con su maquinaria, digamos, de gasto, que obviamente en muchos casos es ineficiente, pero que entiende que hay que cubrirla con endeudamiento interno y no con recursos tributarios y no con emisión monetaria. Así que te diría que dentro de todo lo que uno puede ver en el gabinete, pareciera Guzmán aquel que menos invadido por la ideología está y que realmente entiende las consecuencias de algunas medidas que por ahí el gobierno toma con ligereza, ¿no? Como por ejemplo el financiar el gasto con emisión. Claro. Hablabas recién del efecto monetario en la inflación. ¿Pensás que en este momento en Argentina hay inflación reprimida? Sí, lo hay desde el punto de vista de que tenés las tarifas con precios congelados. O sea, cuando uno analiza el índice de inflación, tiene tres componentes. Tiene la inflación core, que es aquella que se mueve libremente. Tiene la inflación, digamos, o el incremento de precios estacionales, que es lo que se vincula a cuestiones estacionales y por ende, por ahí no suelen ser un buen reflejo de lo que sucede con la inflación. Y después tiene
todo lo que es vinculado a precios regulados. Bueno, cuando uno analiza la inflación, el índice de precios de los últimos meses en Argentina, el de precio regulado está por debajo, muy por debajo de lo que es la inflación core, que es la que miran los bancos centrales a la hora de fijar la política monetaria. Así que es mayor que la que uno ve habitualmente. Así que te diría que sí hay inflación reprimida, fundamentalmente vinculado a todo lo que tiene que ver eh, con servicios públicos, llámese gas, llámese luz en el caso de Buenos Aires, no en el caso de Córdoba, combustibles, etcétera, etcétera. Todo lo que es vinculado a tarifas, eso te diría que está reprimido, y sin ir más lejos las prepagas acaban de lograr un amparo para que le autoricen actualizar su cuota, ¿no? Está bien. Última pregunta, José. No es una pregunta con trampa, somos amigos de hace muchísimos años. Simplemente ¿vos crees que se puede bajar el gasto público en la Argentina sin costo político? Yo creo que sí. Yo creo que hay gasto público que está vinculado a cuestiones que son completamente, te diría, vinculada a ineficiencia, a cuestiones más vinculada al financiamiento de la política que a la necesidad política de tener algunas actividades. Yo creo que sí se puede. La discusión tal vez sería si en la magnitud que Argentina necesita para disminuir la carga tributaria que el sector privado necesita para poder ser competitivo con los países de la región. Y ahí probablemente sin una reforma estructural profunda no se pueda lograr. Pero me da la sensación de que hay mucho gasto que está vinculado a cuestiones vinculadas a la política y a la ineficiencia. Un montón de actividades, siempre ponemos el mismo ejemplo, pero hablamos de la cantidad de empleados que tiene el Congreso, que probablemente si uno le controlara la asistencia disminuiría de manera significativa, porque no creo que toda esa gente esté yendo a trabajar al Congreso porque no entraría, digamos. Entonces, la verdad es que me parece que sí hay espacios donde se puede lograr eficientizar el gasto y por ende disminuirlo. Obviamente que para poder que esto se trasunte en una baja de la presión tributaria para los privados, hacen falta reformas estructurales, y esto Argentina me parece que más temprano que tarde lo va a tener que encarar con un acuerdo político y social, porque de lo contrario la situación de pobreza argentina no se va a solucionar de manera significativa. Podrá bajar 3 puntos o 4 puntos, pero no erradicarlo como un país con las posibilidades de Argentina tendría que tener, digamos. Así que me da la sensación de que hay espacio, pero seguramente es deseable que haya reformas estructurales que no avancen sobre los derechos de los trabajadores, pero sí que avance sobre el abuso de algunos sectores, incluidos, digamos, vos habías puesto el ejemplo de los trabajadores, incluido todo lo vinculado a lo judicial, que tiene, digamos, el costo laboral, que eso no lo beneficia al empleado, pero y tampoco, digamos, al buen empleado, y tampoco por ende al que no está, al que hoy no está en la fuerza laboral, porque ha transformado al empleo formal en una carga muy pesada para las empresas, que las empresas no están dispuestas a asumir muchas veces. Así que si nosotros queremos que nuestros jóvenes consigan empleo en Argentina, y que debiera ser una de las tantas propuestas, o una de las propuestas fundamentales después de salir de la pobreza, porque van de la mano, digamos, que tendrían que hacer nuestra clase dirigente, es en generar condiciones para que nuevos empleados se sumen a la fuerza laboral. Las leyes laborales en Argentina son tan estrictas que protegen al que tiene trabajo, pero no generan condiciones para que personas que no lo tengan se puedan incorporar a la fuerza laboral formal. En una de esas se iluminan y lo intentan después de las elecciones. Muchas gracias, José. Te mando un gran abrazo y hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias, Rubén. Un gusto, como siempre, charlar con vos.